Un gusto y agradecer en principio de poder reflexionar junto a ustedes en una problemática tan difícil como es la violencia ejercida hacia las mujeres. Recién Silvina comentaba que desde el año 1999 estoy en la asociación Pablo Besón, y en esta asociación, que es un centro de prevención y asistencia en violencia familiar, somos un equipo multidisciplinario que trabajamos en referencia a toda la situación, a toda la problemática, compleja problemática de la violencia familiar. Un equipo trabaja en asistencia a mujeres en situación de violencia, un otro en abordaje a hombres que ejercen la violencia de género. Por muchos años yo acompañé a mujeres y hace algunos años estoy acompañando a los grupos de hombres que ejercen violencia de género. Otro equipo trabaja el maltrato y abuso sexual en las infancias, también en el trabajo a personas adultas sobrevivientes de abuso sexual en sus niñeces. Tenemos un acompañamiento o guía pastoral, porque las personas que llegan de diferentes comunidades, si bien está abierto a la comunidad, pero también llegan de diferentes denominaciones y comunidades de fe. En un 70-80% de las personas que asistimos provienen de iglesias evangélicas. Contamos con asesoramiento y patrocinio legal. Y después, con respecto a la formación y capacitación, tenemos un observatorio de violencia de género, un observatorio legal, donde se debaten los fallos impartidos con perspectiva de género. Y también tenemos un convenio con una universidad donde podemos preparar los 2 primeros años de una formación en operadores comunitarios con perspectiva de violencia familiar, y dan válidos los 2 años donde nuestros equipos acompañan. Así que este es un trabajo que no se puede hacer a solas, no se puede hacer de una sola disciplina. Recién escuchábamos a María que hablaba al respecto un poquito de este tema, y nosotros en este equipo de distintas disciplinas hacemos un trabajo de multidisciplinario, y también abordamos desde la pastoral y desde la teología. Cuando me invitaron y me dieron el nombre de esta reflexión, yo pensé más me surgieron más preguntas que respuestas en principio, ¿no? A pesar de que es un tema que medianamente, si bien estamos en formación permanente, pero es un tema que conozco en profundidad, porque 12 horas del día trabajo en la temática, así que tengo el trabajo de la asociación y además soy la coordinadora de los programas de hombres que ejercen violencia en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que tengo un arduo trabajo y experiencia en la temática, pero aún así tenía muchas preguntas refiriéndome a la pastoral, ¿no? A esto, ¿cuál es la pastoral de acompañamiento? Y me pregunto, ¿había acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género antes de la pandemia en nuestras iglesias? ¿Cuánto sabemos de las violencias que se sufre como mujeres por razones de género dentro de nuestras comunidades de fe? ¿Podemos diferenciar la perspectiva de género de la tal discutida ideología de género? Y pensamos, reflexionamos antes o después de la pandemia sobre el abuso de poder en nuestras comunidades de fe, abuso de poder eclesiástico, que trae muchas veces como consecuencia la violencia, o no sé si la consecuencia, pero sí la invisibilización y naturalización de la violencia familiar. Los ejemplos sobre la postura de algunos textos fuera de contextos, que después es muy difícil de rebatir con las víctimas, porque vienen formateadas como que tienen una obediencia debida, y si denuncian, si hablan, si cuentan, parecía que le están fallando a Dios,
y no logran poder salir de esta victimización. Y si uno está en las redes, circulan videos respecto a lo que les comento, ¿no? La obediencia, la sumisión de las mujeres al marido, la violencia como una prueba que Dios pone a las mujeres, Dios te dio este hombre hasta que la muerte te separe. Bueno, esta carga pesada que en este abuso de poder aún sostiene la violencia en la familia. Y acá retomo un poquito un comentario que escuché de Decio Sánchez sobre qué nos pasa en estas reflexiones bíblicas. Y él hoy a la mañana decía que en la actualidad la Biblia no se estudia, sino que se reflexiona sobre la reflexión que otros reflexionan. Entonces, muchas veces esta confusión desde los púlpitos o desde el seguimiento y acompañamiento en esta temática termina siendo una revictimización para las víctimas. La pandemia o el tiempo de aislamiento tuvo un impacto directo a las mujeres víctimas en situación de violencia. El aislamiento, sumado al abuso de poder, dio lugar a dos dimensiones específicas: la falta de acceso al pedido de protección y el aumento significativo de la crueldad en las poblaciones más vulnerables en un estado altísimo de riesgo. Entonces, como iglesia, ¿podemos visibilizar las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres? Porque las relaciones asimétricas es uno de los principales problemas a la hora de pensar en el tema que estamos reflexionando. La pastoral compartida en casos de violencia, cuando se llama para acompañar a las dos personas que están en situación de violencia, sin tener en cuenta esa asimetría y poniendo en riesgo a las mujeres. La sugerencia de algunos pastores a no concurrir a espacios psicosocioterapéuticos para que puedan ser acompañados y puedan ser asesorados y entrar en un proceso de deconstrucción. Todavía aquí se dice mucho un refrán: los trapitos sucios se lavan en casa. Y la minimización y justificación de los relatos de la violencia por parte de las mujeres. Algunas de ellas, muchos relatos que cuentan, bueno, también ella, fíjate cómo hace, cómo dice, dónde va, poniendo la mirada en la víctima y no la mirada en el victimario, con comentarios como: pobre este hombre, tan buen muchacho, sin tener en cuenta estas dobles o triples fachadas que los varones que ejercen violencia desarrollan en la vida comunitaria. En contexto de aislamiento, la violencia de género aumentó. Algo de esto también habló Carolina García en la mañana. Y yo me pregunto, ¿empezó, aumentó o se visibilizó? Creo que en contextos de pandemia se visibilizaron el ciclo de la violencia, los mitos, los estereotipos, el amor romántico, pero sí lo que aumentaron fueron las denuncias de la violencia ejercida. Irineo Chávez decía que la pandemia expuso todas las problemáticas sociales a la vista. Y agrego yo, entre ellas, la violencia de género. Fue otra de las problemáticas que la pandemia nos visibilizó cruelmente. Tenemos que tener en cuenta que la violencia es una temática transversal a toda la sociedad. Ricos, pobres, analfabetos cibernéticos o expertos en internet y redes, profesionales u obreros, creyentes o ateos, pastores o miembros rasos de las iglesias. Por eso, cuando hablamos de violencia, debemos de tener en cuenta que la violencia es una temática compleja, no lineal. La complejidad merita saber de ella para no revictimizar. Y es importante abordarla desde un paradigma de la complejidad. Mary Reyes recién comentaba, y creo que mencionó a Edgar Morin, que también seguimos en este abordaje,
la complejidad no la puede abordar una sola persona. Entonces es muy importante que podamos estar en relación constante con otras organizaciones y con otras profesiones. Debe ser trabajada y acompañada con interinstitucionalidad. El pastor Martín Ocaño de Perú hablaba de agencias de ONG sociales o de ONG que lo ayudaban en las temáticas de violencias. Los organismos de Estado, ¿no? Porque cuando hay una situación de violencia, si la letalidad es alta, tenemos que pensar en la policía, en los juzgados, en la medicina legal, etc. Y también tenemos que tener en cuenta la intersectoriedad inclusiva. No todos los varones ejercen violencia, no todos los varones son iguales, y el ejercicio de poder es diferente de unos de otros. En este tiempo también los nuevos debates de los feminismos, cuando se hablan de las masculinidades. No hay nuevas masculinidades, hay masculinidades diferentes. Existen grados de misoginia bien diferenciados, existen grados de ejercicio de poder muy marcados. Tampoco las mujeres somos iguales, ni tenemos los mismos recursos a la hora de estar en situación de violencia. Por eso tenemos que tener en cuenta que existe un atravesamiento tal como las etnias, las pobrezas, el color, las migraciones, la diversidad y aún las riquezas. Uno piensa que cuando una persona con un cierto poder económico está en situación de violencia, tiene más posibilidades que otras, pero se mueven otros factores sociales que no siempre es así. Algunas reflexiones que fui tomando durante el día en estas jornadas. Valdir Franca hablaba que tenemos iglesias para los negros por acá y para los latinos para allá, y si pensamos en la intersectorialidad, a veces tenemos iglesias para algunos que están en situación, para algunos que ejercen violencia y para otros que no. Edesio Sánchez se preguntaba si estamos listos para convivir con los y las demás, y mencionó, estaba hablando de salud, de la sanación comunitaria, y también en este tema creo que debemos sanar nuestras comunidades de fe, dando información de la problemática de la violencia de género hacia las mujeres. Enrique Martínez trajo a cuenta las políticas públicas y la importancia de la Iglesia de visibilizarlas en su cumplimiento. Y me parece perfecto que esto suceda, porque por lo menos acá en Argentina tenemos excelentes leyes, tenemos excelentes espacios de asistencia, no los suficientes ni los necesarios, pero existen, pero no siempre se sabe dónde recurrir al momento de tener una problemática de violencia en la comunidad de fe. Tal vez, siguiendo a Edesio, necesitamos este tipo de sanación comunitaria para las mujeres en situación de violencia, y una fuerte intervención y ruptura de cofradía masculina con los hombres que le ejercen violencia dentro de nuestras comunidades de fe. Se les cree más a ellos que a ellas. La ruptura de los silencios de las mujeres en situación de violencia debe ser una herramienta de la pastoral en este tiempo. No me olvidé de la letra. El silencio es incómodo. Fueron solo 10, 15 segundos. Las mujeres tienen años de silencio dentro de nuestras comunidades de fe. Entonces rompamos el silencio. Dejemos de lado la incomodidad que produce la violencia de género a las mujeres y a las niñeces y a otros, y acompañemos, pastoreemos en amor. Escuchemos las voces silenciadas por el patriarcado, y le agradezco al pastor Irineo Chávez por mencionarlo. Excelente,
Me gustó. Pareciera que patriarcado y género es malas palabras en nuestras comunidades de fe. Y para cerrar y dejar el tiempo para el debate, creo que tenemos que empezar a tildar, poner acento bien en las palabras. Cuando hablamos de maltrato, dejemos de pensar en la violencia doméstica y recordar que la violencia domestica. Muchas gracias. Muchas gracias, Male, por estos minutos de reflexión. Vamos entonces a escuchar ahora a Brenda García, que ya está por ahí. Sí, acá estoy, muchas gracias. Buenas tardes para los centroamericanos y ya entrada la noche para el Cono Sur y otros países. De antemano, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar acá compartiendo con todos ustedes. Mil gracias, Malena, por tremenda reflexión en pocas palabras. Realmente el tema de la violencia de género, aunque quisiéramos decirlo desde muchas aristas, desde muchas fronteras, pues se resumen precisamente eso, que es violencia y que debe ser visibilizada. Voy a compartir quizás una pequeña reflexión y para ello sí voy a enfocarme un poquito más en lo que es la realidad de las sociedades centroamericanas, de lo que vivimos nosotros específicamente en los países del Triángulo Norte en esta coyuntura pandémica. Como bien decía Malena y quizás otras personas bien lo han rescatado, la pandemia de COVID-19 no ha sido la única pandemia la que afrontamos. La violencia en sí misma es la pandemia más antigua y de cuyas víctimas pues somos nosotras las mujeres. Esta pandemia de COVID-19 ha dejado a la luz otras pandemias de tipo social, no de tipo biológico, entre ellas la violencia. En la mayoría de nuestras sociedades, específicamente en la sociedad salvadoreña, pues dejó al descubierto lo que es un endeble sistema público, tanto de salud como también judicial. Dejó a la vista también, y cito unas palabras de Víctor Hugo en su obra Los Miserables: vivimos en una sociedad sombría que desvela gota a gota nuestra precaria realidad y sale a la luz pública la violencia social, la pobreza, el desempleo, la endeble condición de los sistemas públicos de salud y justicia, el abuso psicológico, físico y sexual de niños y niñas, la violencia de género y los feminicidios. Como bien dice Malena, pues esta situación de violencia encierra una gran complejidad de vastas dimensiones, sociales, políticas, religiosas, económicas. Y hay que decirlo y dejarlo contundentemente claro. Esta violencia de tipo social es progresiva, degenerativa y cobra víctimas mortales. Pero como bien decía y lo retomo, las pandemias y sus consecuencias no afectan por igual a las personas o a los grupos de personas vulnerados. Esta situación diferencial está determinada por un conjunto de experiencias múltiples, complejas y potencialmente contradictorias, que son definidas a través de variables que se superponen como la clase, la raza, la edad, el estilo de vida. Hago esta referencia por la focalización de mi reflexión, porque parto más desde lo que es la reflexión de las sociedades de centroamericanas, que demográficamente también influye en la forma en cómo vivimos los tipos de violencia. La situación de violencia en El Salvador no es la misma que en México, no es la misma que en Argentina, los factores son más complejos, pueden ser más diversos. En definitiva, y en tal sentido, se ha dejado al descubierto lo que es una precaria situación y una precaria también, una evidenciación de lo que es el tipo de violencia en sus diferentes dimensiones. Yo rescato en esta breve presentación lo que son algunas dimensiones de esta violencia que se vivió específicamente en nuestros países y hablo específicamente de El Salvador, en el cual nosotros tuvimos un confinamiento prácticamente obligatorio. Lo hago de esta manera. Violencia y familia. La violencia en el seno familiar con vulnerables víctimas a lo largo de lo que es el confinamiento. Mujeres, adolescentes, niñas golpeadas, maltratadas, abusadas y muertas dentro de sus propias casas. Esto supone también una reflexión entre lo que es el lugar seguro, un espacio seguro, que es el espacio privado,
y la diferencia entre el espacio público. En este sentido de emergencia, las denuncias por violencia hacia las mujeres se incrementaron. Sin embargo, no gozaron con una atención debida. El sistema comunicacional fue deficiente. El confinamiento dejó también a las mujeres a la merced de sus victimarios. Ese espacio que se consideraría aparentemente seguro, que es el hogar, pues se volvió en un arma de doble filo para las mujeres, para niñas en muchos casos. En nuestro país, específicamente en el tiempo de pandemia, se registraron 13 feminicidios, que hubieron muchos más, y estos son únicamente los que se pudieron registrar. Violencia, educación y trabajo. El confinamiento también incrementó al triple las actividades de la mayoría de mujeres, quienes, aparte de tener responsabilidades educativas, laborales, home office en el mejor de los casos, tuvieron que aprender a lidiar con lo que son tareas domésticas, tareas del cuidado, que siempre o casi siempre se nos adjudican a las mujeres. En el caso de muchas madres y nuestras culturas centroamericanas es muy normal, y son la mayoría de los casos madres emprendedoras, se vieron completamente víctimas de lo que fue el poco ingreso y con poca posibilidad de subsistir ella y sus familiares, porque en muchos casos, hay que recalcarlo, muchas madres son la cabeza del hogar. Violencia a iglesia. En este tiempo de pandemia y en nuestro confinamiento casi obligatorio en nuestro país se insistió mucho, y creo que hasta en la mayoría de las sociedades se vuelve un denominador común. Se volvió mucho en el que es el retorno a la iglesia doméstica. Pero vale la pena reflexionar si esta dinámica de retorno a la iglesia doméstica logró acomodarse sin reparos a las medidas de confinamiento. Si esta dinámica favoreció la salud integral de todos sus miembros. La transformación del culto a entornos virtuales solventó realmente la necesidad de religación de muchas personas. Se realizó de una forma equitativa. En el caso de la iglesia doméstica, se debe decir penosamente que muchas mujeres fuimos desfavorecidas, ya que en nuestras sociedades centroamericanas, la configuración de nuestras iglesias, específicamente del área evangelical, tiende a ser misógena, tiende a ser excluyente y patriarcal. ¿Qué se puede decir entonces? ¿A cuántas mujeres dentro de este confinamiento se les predicó predicar, tomar la palabra, ser anfitrionas de una plataforma virtual, ordenar los sacramentos, como por ejemplo la Eucaristía? Suena risible quizás hablar de este tipo de situaciones en un ambiente y en pleno siglo XXI, en el que se supondría que todas estas cosas fuesen superadas, pero no. La mayoría de nuestras iglesias todavía se debate entre esa dialéctica del varón y la mujer. El varón está para actividades de liderazgo y la mujer no. Suena triste y ante un desesperado intento de nosotras las mujeres, y más que desesperado, quizás justo, se debe de evidenciar que la violencia también proviene del seno de las iglesias. Violencia y sacrificio. El confinamiento como respuesta a la crisis sanitaria incrementó de gran manera las actividades de las mujeres. La cultura evidentemente patriarcal nos ha enseñado a que las mujeres debemos sacrificarnos y ver el sacrificio como un don. De esta manera se nos enseña a obedecer sin condiciones, a reclamar sin derecho a reclamar por reciprocidad, libertad, a resistir maltratos, abusos y violencia, a aceptar papeles secundarios de una cultura de opresión bajo el imaginario que el sacrificio radica en la dignidad de las mujeres. Nada más falso que esta afirmación. Termino con la violencia y el cuerpo de las mujeres. Cuerpo tomado, cuerpo violentado y en muchos casos también cuerpo expropiado. En la experiencia de confinamiento, muchas mujeres vivieron el drama de cuerpo tomado a mano de sus verdugos. Y estos verdugos en su mayoría de casos fueron sus mismos familiares, pareja, esposo, padres, tíos, hermanos quizá. Esta situación desagradable, desgarradora, destrozadora de violencia le impide a la mayoría de víctimas, en este caso las mujeres, a reflexionar sobre el sentido de pertenencia de nuestros cuerpos y a envolvernos bajo una lógica de que el cuerpo femenino es propiedad de los varones. Una afirmación, una vez más, falsa.
La violencia corpórea hacia las mujeres se volvió el reflejo de la cultura y de la sociedad. Esa violencia corpórea que ha estado históricamente dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestras iglesias y también desde nuestro imaginario, se volvió el mayor reflejo de la pandemia. En un primer momento yo hago esta reflexión y quizás planteamos y dejamos abierto el debate para proponer quizás ya el final de la reflexión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Brenda, por tu participación y nos quedamos ahí todos pensando con las dos exposiciones. Así que para seguir conversando, les propongo a Male y a Brenda que en estos 10 minutos puedan hacerse reacciones, preguntas y comentarios entre ustedes que nos ayuden a nosotros también a disparar preguntas que si quieren las pueden ir colocando en el chat y después las recogemos en el momento de diálogo. Adelante a cualquiera de las dos que quiera tomar la palabra. Bueno, pensando en esto gracias Brenda por tu reflexión, en que lo tomabas pensando desde Centroamérica, yo creo que en esta transversalidad no hay diferencia entre Centroamérica y Sudamérica en este momento cuando se habla de la corporeidad, del cuerpo tomado, o de las violencias sexuales, o de cualquier tipo de violencia. Sí puede haber características en esto del abordaje diferente, pero la victimización me parece que tiene esta transversalidad por el solo hecho de ser mujer. Sí, muchísimas gracias, Malena. Por supuesto, coincido plenamente en que no existe una diferencia ante la violencia que sufrimos las mujeres. Es la misma manera. En una mujer que es violentada y cuyo cuerpo es tomado y expropiado, creo que estamos todas nosotras. Creo que de manera general, una mujer que alza la voz, una mujer que levanta la voz, una mujer que se vuelve revolucionaria en este sentido, o más bien una mujer que se vuelve buena nueva para todas las demás, creo que tiene todos nuestros rostros. Efectivamente, el abordaje, la forma en la que, digamos, los diferentes estados, los diferentes gobiernos abordan las temáticas de violencia sí son muy distintas, y hablar penosamente de la inestabilidad de nuestros gobiernos centroamericanos sí se debe de enmarcar muy bien. Gracias, Malena. Brenda me cerró el micrófono, pero no sé si vos querías comentar algo sobre la presentación de Male o hacer alguna pregunta. Sí, a mí me llama mucho la atención, y de hecho es la primera vez que yo escucho esta parte, porque se debe también, el lenguaje tiene que volverse también una herramienta emancipatoria. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuevas masculinidades, es como que realmente sea algo nuevo y algo novedoso. Sin embargo, sí, yo apoyo, igual coincido en que no es algo nuevo, sino que es algo distinto. O también ese cliché que se escucha mucho de decir que un varón que, por ejemplo, le ayuda en las actividades domésticas a su esposa, a su pareja, o que tiene, digamos, características que normalmente se le atribuyen a las mujeres, es un buen hombre. No, o hombre no, es un hombre funcional en toda su dimensión, eso sí. Entonces, creo que es importante también la conceptualización y definición de los términos, porque eso contribuye a una buena información a las demás personas. Coincido totalmente, ¿no? Por más ahora que en toda Latinoamérica están muy de moda las nuevas modalidades y no se aborda el eje principal de la misoginia y del ejercicio de poder y de la violencia de género hacia las mujeres y otros. Así es, Malena, a mí me llama mucho la atención también la parte en la cómo se aborda la violencia hacia las niñeces. Específicamente, casi siempre cuando hablamos de violencia de género nos enfocamos en lo que son las mujeres ya adultas, podemos decirlo, y dejamos a un lado el tema de la violencia hacia las niñas. Y se debe recalcar también que en este tiempo, tanto de confinamiento como ahora de distanciamiento social, la niñez ha sido la gran olvidada de la pandemia.
Ujú. Y en esa jerarquía también el varón, ¿verdad? Siempre sobre la niña. Entonces, me gustaría que nos explicaras cómo se aborda desde la fundación y desde dónde tú lo trabajas, Malena. Nosotros lo trabajamos desde una manera interdisciplinaria. Yo solo trabajo con un grupo de mujeres sobrevivientes de abuso sexual en las infancias, porque en esta dimensión donde las mujeres hacen un proceso para salir de la violencia de sus parejas, muchas veces terminan contando que en su niñez ellas han sido abusadas sexualmente. También esto nos sucede en los grupos de varones. Por eso es que abordamos las violencias de los adultos o de las adultas ejercidas en sus niñeces. Y con respecto a la niñez, por lo general, si es maltrato y abuso, las compañeras que están conmigo en la asociación lo abordan de manera terapéutica individual, pero el equipo interviniente es interdisciplinario, porque nosotros no podemos tomar a un niño, saber de una situación de maltrato o abuso sin dar parte a la justicia, ¿no? Porque es obligación por la ley para nosotras aquí en Argentina esta temática. Y la mayoría de los hijes de las mujeres o de los varones pasan por situaciones similares. Con respecto a los varones, no trabajamos con hombres que estén con denuncias de abuso sexual en las infancias. Me parece que ese es otro tema y solo nos dedicamos a las victimizaciones. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que en este punto también para la mayoría de nosotros que nos movemos en lo que es el campo, ya sea de la teología, de la pastoral, de la Biblia, que una no se separa de otra, pero sí tiene como diferentes, digamos, espacios donde se pueda funcionar. Creo que es muy importante traer a la mesa de discusión una teología de la niñez que sea realmente crítica, una teología de la niñez que responda y que vaya de acuerdo a los signos de los tiempos, porque tiene que ser una niñez responsable, tiene que también esa teología, tiene que convertirse en buena nueva también para la niñez. Y como lo dice el mismo texto bíblico, el que el reino de los cielos también le pertenece a los niños, ¿verdad? No desde un enfoque romántico, sino desde ese enfoque de equidad, de seguridad y buscar un espacio seguro para nuestras niñeces también. Uh-huh. Y a implementar una buena ley de educación sexual en las infancias, ¿no? Y dejar de lado esta embatida que tuvimos con mis hijos no, para, como dice Harold Segura, con mis hijos sí, porque si no les enseñamos en nuestras casas, no les enseñamos en la iglesia y no permitimos que le enseñen en la escuela, los y las niñas aprenden igual, mal o bien de otros. Y otro punto importante que referente, el objetivo de trabajar con hombres es en defensa de las mujeres, pero me parece que no hay muchos espacios, por lo menos en Argentina, recién ahora hay muchos más espacios, no sé, en Latinoamérica conozco muy pocos, conozco en México, Perú, algunos, de espacios para abordar la temática de violencia en defensa de las mujeres, de trabajar con varones, con hombres que ejercen violencia. Sí, creo que en este sentido igual, gracias a Dios se están abriendo cada vez más espacios en nuestros países centroamericanos donde se puede reflexionar acerca de estas temáticas y no solo reflexionar, sino que poner en práctica estas nuevas formaciones y todo eso, principalmente, y en mi caso específico, colaboro con una organización en la cual, cuyo enfoque es ese precisamente, ¿cierto? La niñez, la adolescencia, las mujeres, y estamos trabajando desde áreas interdisciplinarias, ofreciendo lo que es un acompañamiento y espacios de formación integral en el que no se disocie lo que es la persona de su espiritualidad, sino más bien que esto se convierta en una unión, en una fuerza que nos ayude a todos y a todas a caminar de acuerdo al Evangelio.